También estamos grabando, ya listos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo este martes para seguir con nuestro curso, El discípulo hace discípulos, y también para seguir haciendo planes juntos para hacer el proyecto final en que ustedes van a compartir los 4 conceptos claves con otras personas para compartir lo que han aprendido en Academia Cristo, pero también para aplicar la ley y el evangelio a los corazones de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, y compartir con ellos el dulce mensaje del evangelio, que tenemos la certeza de la vida eterna, el perdón de los pecados, una relación restaurada con Dios por medio de Cristo. Esta noche vamos a ver la respuesta a las buenas noticias y la respuesta que tenemos al pensar en todo lo que Cristo ha hecho para nosotros, las buenas obras. Y por supuesto es el 4º concepto, no el primero, no el segundo. Hay una secuencia. Comenzamos con pecado para ver el problema que todos nosotros tenemos. Después vamos a la gracia para ver la solución que Dios tiene para ese problema. Después vamos con la fe, el medio que Dios usa para conectarnos a Cristo, nuestro Salvador, y los beneficios que Él ganó para nosotros. Y después vemos la reacción que vamos a hacer en gratitud, las buenas obras. Dicho todo esto, vamos a iniciar con una oración y seguir con la actividad que tenemos ante nosotros para iniciar la clase. Oremos. Señor Dios, concédenos amar tus enseñanzas y meditar en ellas todo el día y toda la noche. Ya que estamos aquí de nuevo por tu gracia, pedimos que bendigas nuestro tiempo junto. Ayúdanos a ver y confesar nuestros pecados y a ver, abrazar y confiar en Jesús, quien ganó el perdón de cada uno de nuestros pecados. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, pedimos que ilumines nuestra clase para la gloria tuya. Amén. Ok, la actividad que tenemos para nosotros, la actividad que planteé en el grupo de WhatsApp, es describir o explicar en 5 palabras o menos, en muy pocas palabras, la razón por la que hacemos buenas obras. Sí, Ángel y Maribel, adelante. Yo tengo por agradecimiento a Jesucristo. Por agradecimiento a Jesucristo. Listo. Excelente, Maribel. Muchas gracias. ¿Y están trabajando en equipo, Ángel y Maribel? ¿O Ángel ¿tú tiene tienes su... otra? Sí, básicamente otra? lo mismo. Yo puse porque Cristo me ha salvado. Excelente, porque Cristo me ha salvado. Amén. Y el señor Félix de Guayaquil. Yo puse por amor y gratitud a Dios por la salvación y redención que nos dio con Jesús. Muchas gracias. Tenemos salvación, redención que tenemos por medio de Jesús, y hacemos buenas obras en amor y gratitud. Muchas gracias. Y vamos a dar la palabra al hermano Jesús Vélez. Adelante. Amén, pastor. Sí, pues la respuesta mía, yo hago buenas obras porque ya soy salvo, gracias a los méritos de mi Rey Señor Cristo Jesús, que pagó en la cruz del Calvario por mi pecado. Por eso hago buenas obras, porque soy salvo. Amén. Muchas gracias, porque ya somos salvos, ya tenemos Amén. esta certeza. Muy bien, excelente. Y la hermana Sandra, adelante. Hacemos buenas obras por amor y gratitud a Jesús, quien me ha salvado.
Excelente. Y todos ustedes están notando que es Cristo quien nos salvó. Muy bien. Y Rosita Mariana, adelante. Sí, pastor. Agradecida por lo que de por gracia Jesús nos ha dado, siempre, cada día. Muchas gracias. Sí, pues sabemos que hay malas respuestas y ninguno de ustedes compartieron una mala respuesta como para ganar el favor de Dios, para alcanzar la salvación, porque las buenas obras son poderosas para merecer algo de Dios. Muchas gracias por no haber mencionado tales cosas y en lugar todos ustedes contestaron muy bien, sí, en gratitud, en amor por Jesús, tomando en cuenta todo lo que Jesús ha hecho allá en Calvario, allá en la cruz, con su vida, con su muerte, con su resurrección, en gratitud, porque Cristo nos amó, ¿cierto? Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primeramente. Vamos a seguir hablando acerca de las buenas obras en nuestras vidas y vamos a hacerlo estudiando juntos esta noche Juan capítulo 8 versículos 2 a 11. Y primero vamos a escuchar de nuevo la historia bíblica y después vamos a contestar juntos las preguntas de considerar y consolidar y después vamos a cerrar con algunas preguntas que tienen que ver con las obras y las buenas obras. Y si hay tiempo, podemos hablar un poco sobre el proyecto final, especialmente si alguien tiene alguna pregunta o duda. Entonces, ¿puede alguien ayudarnos, por favor, a leer la historia bíblica? Tenemos Juan capítulo 8, versículos 2 a 11. Se puede leer desde su Biblia o tengo aquí también el texto en la pantalla. Yo, profesor, ¿puede ser? Ok, sí, gracias, Katia. Adelante. Dice así la palabra del Señor. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien, muchas gracias, Katia. Vemos muchas cosas aquí. Vemos la maldad de la naturaleza pecaminosa que puede caer en el adulterio y también que puede menospreciar a los que han caído en pecados. Y vemos aquí también la inteligencia, la sabiduría de Jesús de no caer en una trampa de los fariseos y los escribas. Vemos también su misericordia, su compasión, su gracia
Y también vemos aquí la motivación para hacer las buenas obras. Y vemos que hay un orden, que primeramente somos justificados, declarados inocentes y después vienen las buenas obras. Entonces vamos a contestar juntos las preguntas de considerar. Y vamos con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes tenemos aquí? Sí, Sandra, adelante. Tenemos a Jesús, las personas reunidas alrededor de él, los escribas, los fariseos, la mujer sorprendida cometiendo adulterio, pastor, son los que tengo yo. Muchas gracias, sí, son los que tengo yo también. Y hay alguien aquí que nos falta. ¿Quién no es mencionado aquí al pensar en el contexto y el pecado y la situación? ¿Quién no es Los mencionado? fariseos. Ok, sí, pues sí, tenemos los fariseos. Los fariseos. Sí, tenemos los fariseos, pero ¿quién más nos falta? Ángel y Maribel, sí. Sí, hace mención de Moisés cuando hablan la ley de Moisés e indirectamente también el hombre con quien la mujer estaba cometiendo el adulterio. Exactamente, sí, gracias. Se me olvidó Moisés. Moisés, la ley de Moisés es mencionado aquí. Y también es interesante que el hombre aquí no es mencionado, no es incluido en la situación. Y los fariseos y los escribas estaban prestando mucha atención a la mujer. Vamos ahora con los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos que tenemos? Las piedras. Muy bien, sí, las piedras. Ellos estaban a punto de tirar las piedras a la mujer. Fue la forma de llevar a cabo la pena capital en ese entonces. Fue típicamente la costumbre de empujar a la persona por una colina, empujar a una persona por una altura grande, y cuando la persona cayó, después echar y tirar las piedras para seguir matando a la persona. Entonces tenemos las piedras y Jesús mencionó también las piedras. Muy bien, ¿y qué más tenemos aquí? El trueno donde tú estaba escribiendo. Sí, gracias, Jolie. Sí, tenemos el dedo de Jesús y el suelo. Y El suelo. Sí, el suelo. Y no hay una razón específica del texto por la cual Jesús escribía en el suelo, y no sabemos qué escribió. Y como siempre, en la Academia de Cristo hablamos mucho acerca de no debemos añadir ni quitar. Entonces no podemos añadir algo aquí que no está dentro del texto. Pero también podemos estudiar la historia de la época, y según algunos quienes han estudiado la cultura del día, había la práctica de los jueces de a veces escribir la sentencia antes de pronunciarla. Entonces fue parte de la cultura de las cosas legales de los jueces de escribir tal vez el castigo, tal vez lo que iba a pasar con alguna persona. Y entonces es posible que Jesús, siguiendo esta cultura del día, escribió: tampoco yo te condeno. No sabemos, no podemos decir con certeza, no podemos estar seguros, pero interesante pensar en la cultura del día y Jesús aquí en esta situación como un juez.
que iba a pronunciar la sentencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Sí, señor Desi, adelante. Pastor, en el templo en Jerusalén. Muy bien, sí, en el templo en Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Por la mañana, dice aquí. Y por la mañana volvió Exactamente. al templo. Sí, tenemos este detallito que fue por la mañana. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? La mujer fue sorprendida en el adulterio. Sí, había una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, mucha vergüenza, imagino, mucha pena, y aún peor, ella estaba a punto de ser apedreada. Entonces ella estaba mirando su propia muerte cara a cara. Vemos que según la ley de Moisés, según la ley civil de ese entonces, el resultado del adulterio para ambos, para el hombre y para la mujer, para las dos personas, era en ese entonces la muerte, la pena capital. Pues sabemos que nosotros también, por cualquier pecado de adulterio, ya sea un pecado cometido simplemente en la mente, cometido con las palabras, compartiendo alguna grosería, pecado de adulterio por los ojos, también nos hace dignos de la pena capital, la pena, la pena de la muerte eterna por la ley de Dios. Y pensando en el problema aquí, aplicándolo un poco a nuestras vidas, vamos a, por supuesto, volver a la solución de Dios. Y importante también notar que hoy en día no vivimos bajo la ley civil. Entonces, sí había las leyes civiles para guiar la nación de Israel como una nación, pero hoy en día no estamos bajo la ley civil del Antiguo Testamento. El señor Félix y yo estamos bajo las leyes de Ecuador. Ángel y Maribel están bajo las leyes de Florida y los Estados Unidos. Y pues cada uno está bajo las leyes de su propio país, y también estamos bajo la ley moral que sí todavía nos aplica hoy en día. ¿Alguna pregunta sobre o algún comentario sobre la diferencia entre la ley civil y la ley moral? Y como ustedes saben, aquí es donde hay a veces confusión dentro de las iglesias hoy en día. A veces no hay buen conocimiento acerca de la diferencia entre la ley civil y la ley ceremonial y la ley moral, y por eso algunas iglesias pueden caer en el legalismo, mandando obediencia a la ley civil o la ley ceremonial del Antiguo Testamento que no nos aplica hoy en día. Ok, entonces, ¿quién puede contarnos? Pues tenemos aquí el problema: la mujer sorprendida cometiendo adulterio estaba a punto de ser apedreada, iba a perder su vida por su pecado. ¿Y cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? ¿Puede alguien contarnos, por favor, la historia usando sus propias palabras? La llegada de Jesús al templo por la mañana, la actitud de los fariseos y los escribas que buscaban tenderle una trampa a Jesús,
con una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y la contestación de Jesús a esta situación, el sentimiento de culpa que tenían tanto los ancianos y los jóvenes, que no pudieron tirar la primera piedra por considerarse pecadores. Y el perdón de Jesús a esta mujer, diciéndole que nadie te acusa, entonces yo tampoco te acuso. Anda y no peques más. Muchas gracias, hermano, y gracias por también mencionar la culpa que tantos los jóvenes y los ancianos experimentaron aquí con la solicitud de Jesús. Quien está sin pecado puede echar la primera piedra, y ellos, pues al escuchar estas palabras, al examinar sus propias vidas, también tenían culpa. Sí, señor Desi, ¿algún aporte? Pastor, yo quería agregar aquí la trampa que le ponen los escribas y los fariseos, porque le dicen que se debería ejecutar a esa mujer, y si Jesús decía sí, entonces la ley romana prohibía que ejecutasen ellos mismos, y si decía que no, iba a ir en contra de la ley de los mismos judíos. O sea, ahí estaba la trampa, también vale recalcar, pienso yo, en los eventos, ¿no? Sí, muchas gracias, señor Desi. Es otro problema que tenemos aquí, el odio de los fariseos y los escribas por Jesús para ponerle a prueba y tratar de hacerlo caer en esta trampa. Sí, porque ¿qué hubiera pasado si Jesús contestaría diciendo, sí, ella debe ser apedreada? No estaría obedeciendo las autoridades de los romanos, porque solamente, como Desi dijo, solamente los romanos tenían la autoridad y el poder para ejecutar a alguien. Pero si Jesús dijo, o si Jesús dijera, no hay problema, eso es común, pasa a veces, todos lo hacen, pues él no hubiera, pues él no estaría apoyando la ley del Antiguo Testamento y siguiendo la Esta ley es de una los de las judíos. más claras de que vivimos en gracia, por gracia de Jesucristo, no por mediante la ley. Sí, gracias, sí. Pero había esta ley en este momento. Todavía había la ley de Moisés, pero también los israelitas, la nación de Israel, estaba bajo la ley de los romanos. Entonces, y vemos que fue una trampa común. También los fariseos trataron de usar la misma prueba con los impuestos, como debemos... ¿qué debemos hacer con los impuestos? Sí, muchas gracias, señor Desi, por incluir esta trampa también. Y pensando en los eventos que sucedieron y el problema, pues los problemas que identificamos, ¿se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo? Sí, pastor, sí se resuelve porque al dejar era descubierto que todo el mundo somos pecadores, Padre Santo, llamado y adorado. Ninguno fue capaz de lanzarle la primera piedra. Sí, Jesús invita a todos a examinar sus propios corazones y sus propias vidas, y Jesús salvó a la mujer de ser apedreada, salvando su vida terrenal, su vida física, pero también salvándola eternamente al anunciar como el Hijo de Dios el perdón de sus pecados, que no le condenaba por sus pecados. Entonces, esta mujer escapó con su vida, pero también con su eternidad también.
Y aquí vemos el gran amor que Jesús tiene para los pecadores. Ahora vamos a seguir con las preguntas de consolidar, aplicando la historia a nuestras vidas. Y en muy pocas palabras, en algunas palabras, ¿de qué se trata la historia? Sí, señor Félix, adelante. De que nosotros somos todos pecadores, que solo Jesús cumplió perfectamente las leyes y llevó una vida de cumplimiento perfecto de la ley, y Él también dio su vida por nosotros al redimirnos, cargando nuestros pecados. Muchas gracias. Por eso Jesús pudo anunciar el perdón a ella, porque él mismo estaba viviendo una vida santa y perfecta en su lugar, y porque él mismo iba a cargar su culpa en la cruz. Muy bien. Y Ángel y Maribel. Sí, además de eso, creo que también trata de la verdadera motivación del por qué hacemos las buenas obras. Porque como se relata al final del video, esa mujer que estuvo a punto de morir, de ser apedreada, ella no hizo nada para ser salva. Fue solamente por la gracia de Jesús que en ese momento evitó que eso sucediera. Pero fíjense que al final de la historia, como dijo el hermano anteriormente cuando estaba haciendo el resumen, le dijo, vete y no peques más, ¿sabe? La animó a que no lo hiciera más. Obviamente, pues, bajo una situación como esa, estuvo a punto de perder la vida, fue perdonada, la libró de la muerte. Estoy más que seguro que llevaba la motivación adecuada para hacer buenas obras, o hacerlo bien de ahí en adelante. Sí, yo también. Imagínense la alegría y el gozo que ella debería haber tenido. Ay, pues no voy a morir, aunque yo fui atrapada en el acto mismo de adulterio. Pues no voy a morir. También no soy condenado ante Dios. Sí, aquí tenemos la motivación verdadera para ir y hacer buenas obras. No sé si alguien más de ustedes pues si alguien más, pues yo estoy confesando aquí que he caído en este pecado de tratar de negociar con Dios. Te prometo, Dios, que nunca voy a volver a hacer tal cosa si me puedes ayudar a escapar de esta situación. Pues puedo pensar al estar manejando y más allá del límite de velocidad y ya hay la policía y sí, por favor, Dios, sí, si me puedes ayudar a escapar esta vez sin una multa, te prometo que nunca voy a conducir rápido en el futuro. Esto es un pecado grave, porque no debo hacer tales promesas con Dios, no debo negociar con Dios, pero es una tentación real en que podemos caer. Esta mujer no tuvo la oportunidad de negociar con Jesús. Ella no tuvo la oportunidad de demostrar que iba a mejorar en la vida, y no tuvo la oportunidad de mostrar su obediencia, que es que voy a cambiar. Simplemente recibió el perdón de sus pecados sin ninguna oportunidad para hacer una buena obra, y las buenas obras iban a venir después en gratitud, con la verdadera motivación. Muchas gracias, Ángel y Maribel. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿O cuáles pecados nos enseña confesar esta parte de la palabra de Dios? Sí, señor Bessie. Pastor, aquí estamos ante una situación que nos ha pasado a todos, ¿no?
porque todos somos pecadores. La situación una, cuando estamos inmersos en el pecado, y nuestro pecado es visto ante el público, ante la gente, ante todos. Y la otra parte es cuando nosotros somos los acusadores. Aquí vemos dos pecados. Bueno, yo veo dos pecados, pastor. Esa es mi acotación. Gracias. Muchas gracias, Desi, por esta aportación. Sí, vemos dos tipos, dos categorías de pecado. Hay el pecado público que nos da vergüenza y pena y todos lo han visto, tal vez caer en algo muy feo, algún delito. Y también hay el pecado de menospreciar a los que pecan y pensar que somos mejores y fijarnos en el pecado de los demás. Esta historia me hace pensar en la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, porque en esta historia en esta parábola hay dos hijos perdidos. Uno fue perdido en su rebelión y en su conducta mala, en gastar el dinero de su papá en cosas no muy apropiadas. Pero el otro hijo también fue perdido en su arrogancia, en su orgullo. Y vemos estas dos categorías aquí también, como Desi nos dijo. Y a veces, pues, podemos caer nosotros mismos en ambas categorías. A todos nos ha tocado el papel o de la mujer o de aquellos que la querían matar. ¿Alguien más desea aportar con respecto a esta segunda pregunta? Nosotros tenemos una postura ante Dios llena de vanidad, orgullo y soberbia, y se la mostramos a Él, y nos consideramos que estamos cumpliendo la ley, porque pensamos que nosotros no estamos pecando, pero tenemos una actitud en la cual nosotros con este comportamiento estamos demostrando ante Dios que nosotros nos bastamos a nosotros mismos y que no estamos necesitando a Jesús como Redentor. Entonces, este de aquí es el pecado que me enseña a confesar ante Dios por vanagloriarme, por sentirme que yo soy una persona que es correcta y recta, pero nosotros debemos confesar que somos pecadores. Muchas gracias por compartir con nosotros, Félix. Y aquí tenemos el problema, ¿cierto? Que al vanagloriarnos, estamos negando la necesidad, no estamos reconociendo la necesidad de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Y pues sí, todos nosotros tenemos mucho que confesar. Muchas gracias. Y Katia, adelante. Sí, bueno, me volví a conectar, gracias a Dios, profesor. Uno de los pecados también que se ve es que tentamos a Dios, así como los fariseos le tentaron al Señor, nosotros también con nuestra conducta, con nuestro pecado, le tentamos a Él, lo desafiamos como si Él estuviera a nuestro servicio y en realidad no es así. Pecamos de falta de reverencia también contra Él. Sí, exactamente. Podemos caer en el pecado de pensar que Dios solamente existe para servir a mis necesidades y hacer lo que pido yo. Y pues, ya que tenemos un Dios de gracia, Él vino para servir, no para ser servido, sino para servir, para entregar su vida para todos. Pero sí podemos cruzar la línea
de poner a prueba a Dios y sí, tratar de negociar con Él. Y por eso también pedimos perdón. Sí. Y vamos pues mi pregunta favorita. ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? En esta interacción entre Jesús y los fariseos y los escribas, las personas alrededor, la mujer. ¿Dónde vemos el amor de Dios? En la forma como Jesucristo perdonó a la mujer samaritana, a la mujer adúltera. Ok, muy bien. En la forma en que Jesús perdonó a la mujer, amor totalmente inmerecido, muy bien. Y Ángel y Maribel desean aportar también. Precisamente eso mismo íbamos a decir. Al perdonarla, me mostró todo el amor y la misericordia que Él siente por todos nosotros, aún sin merecerlo. Muy bien, excelente. Sí, y otra cosa que también entre líneas, ¿verdad? Como se mencionó al principio, se supone que bajo la misma ley judía fueran apedreados ambos, no solamente la mujer, el hombre. Y fíjese que Jesucristo no preguntó dónde está el hombre, no preguntó tampoco para que lo fueran a buscar, porque se veía la hipocresía también ya de los fariseos. Ellos no estaban realmente buscando justicia, lo que estaban buscando era entramparlo. Exactamente. Y sí, se me olvidó mencionar esto cuando estuvimos hablando anteriormente acerca de la trampa, que ellos de verdad no estaban buscando justicia, porque como Ángel dijo, si ellos, los fariseos, de verdad querían la justicia, habrían traído ambos, el hombre y la mujer, al templo. Ellos solamente querían poner a prueba a Jesús. Y vemos la paciencia de Jesús para con ellos. Entonces ellos están allá para engañar a Jesús y tratar de meterlo en problemas con los romanos o con los judíos. Y Él tiene paciencia con ellos. Y Él también da a ellos la oportunidad de arrepentirse. Entonces, es otra forma en que vemos la misericordia de nuestro Señor. ¿Alguien más desea aportar pensando en el amor de Dios? Que a pesar de nuestros errores e imperfecciones, Dios nos dio un Redentor y Salvador para que podamos alcanzar el paraíso celestial. A pesar de todos nuestros errores, defectos, pecados, Él nos ama tanto que nos dio a su propio Hijo como nuestro Salvador. Muy bien, bien dicho, hermano. Y qué gran amor de Dios que dio a su Hijo perfecto para redimir a personas no perfectas, con tantas manchas y problemas. Sí, vemos la gran cantidad de amor que Dios tiene para nosotros aquí. Muchas gracias. Y la pregunta número 4, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Pensando en las oraciones antes de dormir esta noche, ¿para qué cosas deberíamos orar? ¿Y qué cosas deberíamos tratar de hacer con la ayuda de Dios en nuestras vidas? Y nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados y aceptar que nosotros no podemos hacer nada por méritos propios o nuestros, sino que nosotros somos beneficiados de los méritos que tuvo Jesús con esta doble sustitución. Llevar una vida perfecta y cargar nuestras culpas. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Y alguien más?
pensando en nuestras vidas de santificación. Sí, Sandra. Ochoa, Pastor, adelante. así como Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, así Él nos manda, ¿verdad? A nosotros a dejar pues nuestras vidas, ¿verdad? De pecaminosas, porque sabemos que pecamos, ¿verdad? Como lo hemos visto, como lo hemos dicho, pecamos a veces pues de palabra o de obra, ¿verdad? En acción. De la misma manera, ¿verdad? Jesús pues no nos condena, ¿verdad? Como no condenó a la mujer adúltera. Pero, pues como dice el doctor, ¿verdad? Félix, por los méritos, ¿verdad? De Jesús, pues debemos de aceptar que somos pecadores y que pues confesarle nuestros pecados a Él y que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a vivir unas vidas, pues ahora sí que agradables a Él y ser justos ante todo, ¿verdad? En Romanos 5:8, pues es un versículo que a mí siempre me ha gustado mucho, pastor, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y en agradecimiento yo creo que debemos de reflexionar en relación a nuestras vidas, pues día con día, ¿verdad? Amén. Sí, y gracias también por compartir con nosotros Romanos 5:8. Y que este versículo y también que las palabras de Jesús, vete y no peques más, sea como una declaración resonante en nuestras mentes, que siempre escuchamos estas mismas palabras de Jesús en nuestras mentes. Vete y que no peques más, especialmente después de pecar y confesar nuestro pecado y confiar en Jesús para el perdón. Ahora tengo otra oportunidad, debido a la gracia de Dios, de irme y no pecar más. Y Katia iba a aportar también. Sí, profesor, usted lo dijo todo y bueno, gracias al Señor que así como a la mujer adúltera, a nosotros también nos ha perdonado, cumplió perfectamente todo en nuestro lugar. Nosotros no podemos hacerlo. Gracias a Él somos justos, nos declaró inocentes a pesar de que no lo merecíamos. Y murió también por esos pecados para no condenarnos. Entonces, en agradecimiento a Él, queremos primero no tentarle, hacer lo correcto, ya no pecar más. Jamás lo vamos a cumplir perfectamente, profesor, pero intentemos hacerlo bien por agradecimiento. Eso es lo que nos mueve a seguir adelante, ser agradecidos con Él. Gracias, hermana Katia. Sí, amén. Y una muy buena respuesta a esta pregunta. ¿Qué debemos pedir y hacer? Gracias. Y la última pregunta para cerrar nuestro estudio, la última pregunta que ustedes van a compartir con sus grupos al hacer el proyecto final y examinar esta historia. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Pues no es un mensaje muy largo, es fácil contarlo, fácil compartir la historia, tal vez por memoria. ¿Cuándo sería una buena situación compartir esta situación, esta historia con otras personas? Cuando yo veo una persona atribulada por sus pecados. Ok, y hablar acerca de cómo Jesús salvó la vida de esta mujer y la salvó eternamente y hace lo mismo. Eternamente para siempre. Muy bien, hace lo mismo
con nosotros. Sí, puede ser útil compartir esta historia con tal vez un creyente nuevo que todavía está muy metido en una vida de pecado, para demostrar la importancia que Jesús da a yendo y saliendo una vida de pecado y dejando el pecado. Podríamos usar esta historia tal vez con una pareja que ha llegado a la fe, pero que siguen viviendo juntos fuera del matrimonio. Sabemos que hoy en día es un problema grave a nuestro alrededor, que muchas veces los novios quieren vivir juntos como una pareja casada, pero sin la bendición del matrimonio. Y esta historia puede demostrar la severidad del pecado de adulterio, pero también el perdón que existe y también el mandato de Jesús de ir y no pecar más. Y también para comunicar a alguien las buenas nuevas, las buenas noticias. Tal vez alguien que piensa que ha arruinado todo. ¿Cómo Dios podría perdonarme? ¿Cómo puede un Dios santo amar a alguien como yo? Y usted podría compartir y hablar acerca del amor que Jesús tenía para la mujer. ¿Alguien más desea añadir algo? Hacer un comentario pensando en Juan 8, 2 a 11. Ok, muy bien. Entonces vamos a concluir la lección hablando un poco sobre algunas preguntas que tienen que ver con las buenas nuevas. Y la primera pregunta es muy fácil y casi todos ustedes con sus aportaciones ya han contestado correctamente esta pregunta. ¿Qué papel tienen las buenas obras en nuestra salvación? Sí, señor Desi. Ningún papel. Gracias, Jolie. Porque Sí, ningún papel. por la gracia de Dios. Gracias, Jolie. Sí, ningún papel. Y damos la palabra también a Desi. El papel que tienen las obras, pastor, viene a ser luego de nuestra salvación. No viene a ser parte de nuestra salvación. Viene a ser, es lo que viene después, cuando nosotros somos salvados. Entonces nosotros vamos a querer hacer buenas obras por amor y en gratitud a lo que Jesús hizo por nosotros. Vivió una vida santa, de obediencia, y una muerte que él no merecía, murió por nosotros para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, muchas gracias. Sí, Jesús vino a este mundo. Él murió por nosotros antes de que naciéramos nosotros. Entonces, sí, Él ganó la salvación por nosotros y Él entregó su salvación a nosotros por los medios de gracia. Y ahora en gratitud hacemos buenas obras, pero no para contribuir a nuestra salvación. Y dos versículos que ustedes pueden usar, tal vez versículos para memorizar, son Romanos 3, 28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y también unos versículos que todos nosotros debemos siempre tener en mente. Efesios capítulo 2, Efesios 2, 8 a 9. Efesios 2, 8 a 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras,
para que nadie se vanaglorie. Pues la Biblia deja en claro, no deja ningún espacio para pensar que las obras pueden resultar en la salvación. Somos salvos por la gracia. Y otra pregunta que ustedes van a discutir, hablar, platicar con sus grupos, ¿por qué hacemos buenas obras? ¿Quién puede decirnos en sus propias palabras por qué hacemos buenas obras? Y pues hemos estado hablando de la motivación toda la noche, toda la clase, pero otra vez más, ¿por qué hacemos buenas obras? Por amor a la salvación que Jesucristo nos dio. Ok, gracias. Y el amor que Cristo nos mostró también, que a Él nos amó primeramente y ahora nos capacita por los medios de gracia para hacer buenas obras. Y Lorena Ascaruns, adelante, Lorena. Vamos a hacer obras en agradecimiento Muy a todo bien. lo que hizo Jesús por nosotros. No pensando que es nuestra salvación. No hacerlo como las personas piensan que por hacer buenas obras vamos a conseguir dejar de ser pecadores. No, vamos a hacerlo en agradecimiento. Muy bien, muchas gracias. Y pensando en la relación entre un esposo y una esposa, y pues la Biblia usa el matrimonio también para describir la relación entre Cristo y la iglesia. Pues no tengo mucha experiencia dando consejos a las parejas. Tengo un poquito trabajando en una congregación en los Estados Unidos y ayudando a las parejas para casarse y también a veces haciendo consejería con las parejas después del matrimonio. Y a veces, pues, si hay un esposo que es muy exigente y siempre tiene expectativas y siempre está pidiendo que su esposa hace tal cosa de cierta moda con respecto a la casa, a la comida. A veces las esposas lo van a hacer, pero a veces por obligación o por miedo. Puede ser viceversa. Tal vez es la esposa quien tiene muchos quehaceres para el esposo y el esposo va a hacerlo en obligación, tal vez por miedo, tal vez simplemente para evitar problemas. Pero lo que he visto en los matrimonios cristianos es que cuando cada uno es simplemente agradecido por el don del matrimonio y quiere demostrar amor inmerecido a la otra persona en el matrimonio, típicamente el otro miembro del matrimonio quiere hacer todo lo posible para hacer feliz a su marido. Entonces vemos aquí la diferencia entre una obligación y el miedo y el amor y haciendo cosas en agradecimiento. Y es igual con nuestra relación con nuestro novio Cristo. Nosotros como la novia, la iglesia, Cristo como el novio. Él entregó su vida para rescatarnos, para salvarnos. Él hizo todo para darnos la vida eterna y por lo tanto, no por obligación, no por miedo, sino en gratitud, queremos hacer buenas obras para agradarlo y para demostrar que somos agradecidos. Entonces, por la misma razón que la mujer dejaría su vida pecaminosa en gratitud por la salvación, por la gracia en Jesús. Y otra pregunta, ¿cómo hacemos buenas obras? ¿Quién desea aportar aquí?
Sí, ¿cómo hacemos buenas obras? O tal vez debo hacer la pregunta, ¿quién nos va a ayudar a hacer buenas obras pensando en la Trinidad? ¿Quién tiene el papel de ayudarnos a crecer espiritualmente? El Espíritu Santo Muy bien, sobre sí. nosotros. Exactamente, el Espíritu Santo. Pues hace una semana, 2 semanas, hablamos un viernes en una charla especial acerca de mejorando en la vida y hablamos sobre los frutos del Espíritu que tenemos en Gálatas 5, 22 a 23. Y no son los frutos del creyente, no son los frutos del cristiano, sino son los frutos del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros las buenas nuevas. Entonces el Espíritu Santo merece todo el crédito. Cuando hagamos algo mal, nosotros tenemos la culpa. El viejo Adán, pero nosotros tenemos la culpa. Y cuando nosotros hagamos algo bueno, es el Espíritu Santo quien merece el crédito. ¿Y cuál guía nos da Dios para ayudarnos a aprender lo que Él considera bueno? ¿Qué tenemos para una herramienta para saber qué es bueno? La palabra, la La ley y el escritura. evangelio. Muy bien, la ley y el evangelio. Sí, y hablamos a veces sobre la ley con 3 propósitos: para servir como un espejo para mostrarnos nuestro pecado, como un freno para proveer un poco de orden en el mundo, y también como un guía para mostrarnos qué es bueno. Y podemos pensar en Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Entonces sí, tenemos la ley, tenemos el ejemplo de Jesús mismo, tenemos los 10 mandamientos para guiarnos en las buenas obras. ¿Y cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando la está compartiendo con otros? ¿Qué quieren ustedes dejar en claro con los miembros de sus grupos al compartir esta historia con ellos? La generosidad y la bondad de Jesús para con nosotros al perdonar nuestros pecados y Él abrirnos los ojos que nosotros somos pecadores y que nosotros no nos salvamos por obras como los fariseos y los escribas, sino que nos salvamos por gracia y por el amor de Muchas gracias, Félix. Sí, muy bien. Y que las obras son motivadas por el evangelio, que las vamos a hacer en gratitud. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más desea aportar pensando en nuestra lección para esta noche? Si no, quiero tomar un momentito para hablar un poco más sobre el proyecto final. El proyecto final es invitar a personas, comenzando con una lista de 10 personas. Solamente Dios sabe cuántas personas van a asistir, que van a participar, pero comenzando con una lista de 10 personas, invitar a estas personas a estudiar la palabra de Dios con usted. Y puede usar la excusa de que tiene usted un proyecto final. Hermano, vecino mío, es que yo tengo este proyecto final para este curso que estoy tomando y me puedes ayudar. Yo necesito enseñar una clase sobre
los 4 conceptos claves de la Biblia con unas personas. Puede acompañarme, puede escucharme, puede ayudarme con esto, o lo puedo hacer de manera más directa. Hermano mío, amigo mío, hay un problema grave que todos nosotros tenemos, que algún día vamos a morir, pero la Biblia nos da una solución a este problema, y lo invito a aprender más. Me gustaría compartir contigo 4 conceptos claves de la Biblia. Usted puede averiguar cuál sería la forma más adecuada pensando en sus amigos, sus vecinos, sus familiares, sus conocidos, sus colegas, y invitar a 10 personas a estudiar la palabra de Dios consigo y enseñar los 4 conceptos claves, las 4 lecciones que acabamos de estudiar juntos: pecado, gracia, fe y obras. Pueden hacerlo en 2 turnos, en 2 clases, combinando pecado y gracia y combinando fe y obras. Pueden hacerlo tomando 4 clases, usando 4 sesiones para hacerlo. Y después simplemente van a entregarme un informe diciendo quién invitó, quiénes participaron, cómo les fue, cuál fue fácil, cuál fue difícil. Y aquí tenemos el proyecto final para este curso. Yo compartí en el grupo de WhatsApp una página web de Academia Cristo donde usted puede encontrar los videos para cada concepto para compartir. Usted puede compartir el video de antemano con los participantes, o si sea más fácil, simplemente pueden mostrar el video durante su clase. Y puede ser la forma para captar la atención, pensando en cómo muchas veces usamos el método de las 4C. Ustedes pueden usar el video para captar, después contar la historia y usar las preguntas de considerar y consolidar para seguir con su estudio de cada concepto. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final? Profesor Bat, buenas Sí. noches. ¿Podríamos nosotros hacer una edición de las 4 clases que vamos a dar y condensarlo todo y hacerlo en un solo video? Sí, esta es una buena pregunta. Sí, si usted quiere aprovechar un sábado para pasar más tiempo con los participantes, si tiene que hacerlo de manera virtual por Zoom, por Google Meet, por Skype. Sí, yo creo que si puede cubrir todo el contenido, creo que es posible. Tal vez va a tomar mucho tiempo para utilizar los 4 videos, leer las 4 historias bíblicas, contestar las preguntas de considerar y consolidar para cada uno. Entonces, mi sugerencia es pensar en tomando 2 sesiones o 4 sesiones, pero sí, creo que también sería posible, depende de su contexto, usar como un sábado, si quiere invitar a los amigos y familiares y a un sábado, como, vamos, sí, tal vez puede ser útil en su contexto, en el contexto de alguien más, depende de... estoy pensando en alguien, yo tengo un amigo quien está tratando de hacer lo mismo en un lugar muy rural, entonces las personas van a viajar, y si van a viajar a donde está él, puede ser mejor, más fácil hacerlo en un fin de semana, en un sábado. Pero sí, puede ser, depende de las razones. Gracias. De nada, de nada.
Y también mi deseo es ponerme en contacto con cada uno de ustedes de manera individual durante este fin de semana, durante la semana que viene, simplemente para preguntarle cómo le va con el proyecto y para que estemos en contacto también por interno. Y hasta entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias a todos por la participación esta noche. Fue una experiencia muy animadora para mí estar en la palabra con ustedes, reflexionarnos sobre el amor que Cristo nos ha demostrado y los agradezco por eso. Y vamos a cerrar con una oración. Entonces oremos. Señor Dios, tan lejos como está el oriente del occidente, alejaste de nosotros nuestras rebeliones. Tan alta como los cielos sobre la tierra es tu misericordia para nosotros. Que este amor tuyo, que tu gracia siempre sea nuestra motivación para hacer buenas obras. Guíanos por tu ley y capacítanos por la obra del Espíritu Santo, usando los medios de gracia para hacer las cosas que te agradan y las cosas que ayudan a nuestros prójimos. Ayúdanos a dejar atrás nuestro viejo Adán y ayúdanos a no pecar más. Que estés con nosotros esta noche. Encomendamos todo lo que es nuestro a tus manos. Y oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, profesor. Gracias, Amén. compañeros. Buenas noches. Amén. Muy buenas Buenas noches. noches, que el Señor Ángel y bendiga. Maribel, Gracias, profesor. buenas- Que Dios lo bendiga. Buenas noches. José Buenas Carrasco, noches. gracias. Buenas. Norma Rodríguez. Buenas gracias. Hasta la próxima clase. Y hasta la próxima clase. Hasta la Que estén próxima bien, clase. cuídense. Sí. Igualmente, igualmente. Nos vemos. Chao. Hasta el jueves, profesor. Gracias. Sí, hasta el jueves. Grandes bendiciones a todos. César, Lorenzo, muy buenas noches. Un gusto verlo. Muy Muchas buenas. bendiciones, profe. Igualmente, hermano. Que descanse muy bien. Gracias. Chao a todos. Buenas noches.